Espero se encuentre muy bien. Este video está destinado al curso de dinámica impartido en la ESIME, Unidad Azcapotzalco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy resolveremos 4 ejercicios de movimiento plano general de cuerpos rígidos por el método de centro de rotación. Aunque la asignación se entiende como la solución de problemas de movimiento plano general con el uso de centro de rotación instantáneo, ya se han resuelto 2 de estos problemas en el video pasado utilizando estos métodos, por lo que dichos se presentarán en esta ocasión con el uso de velocidades relativas para complementar correctamente ambos métodos. Comencemos. Bueno, empecemos con nuestro primer problema, el cual nos pide determinar la velocidad angular del piñón y la velocidad del centro C, conociendo en este caso dos velocidades que ubicaremos como la velocidad del punto A y la velocidad del punto B. En primera instancia podemos observar que el diagrama puede descomponerse en dos partes, una donde observaremos la velocidad de A y otra donde observaremos la velocidad de B, las dos respecto al punto C. Esto para establecer direcciones y sentidos de los vectores. Y el punto. Analizando el movimiento plano del engrane en relación con el punto A, podemos decir que la suma del movimiento de rotación más el movimiento de traslación nos dará la velocidad de A, donde obtendremos que la velocidad de A respecto a C más la velocidad del centro de rotación es igual a la velocidad de A, como podemos ver en el diagrama. La velocidad de A respecto a B es igual al producto cruz entre la velocidad angular de C y la distancia entre A y C, así como podemos sustituir al valor de la velocidad de A como un dato conocido, que en este caso es de 0.6 metros sobre segundo. Para desarrollar el producto cruz necesitamos establecer los vectores unitarios de cada elemento de nuestra ecuación. En el caso de la velocidad angular se desarrolla sobre el eje Z, que se indica con una K, con un sentido negativo, como establecimos en un plano, en unos ejes de referencia. Y bueno, en este caso establecimos que el radio se desarrolla sobre el eje de las Y, indicado con una J, justo para que cuando nosotros desarrollamos el punto cruz, el resultado nos pueda dar en el eje de las X, que se indica con una Y, y esto para poder tener una relación congruente en nuestra ecuación final. Y el punto cruz nos dará como resultado 0.9 W, que se desarrolla sobre el eje Y. Entonces el paréntesis que teníamos aquí se puede sustituir por este valor y nos va a dar una primera ecuación con dos incógnitas, que sería la velocidad angular de C y la velocidad de C. Bueno, ahora analizando el movimiento plano del engrane respecto al punto B, podemos observar en este caso que la velocidad de B se encuentra en sentido contrario a la velocidad de A, y esto afecta en el signo de los vectores unitarios, lo cual podemos ver aquí expresado como menos 0.8i. Entonces, en este caso todos los datos son parecidos al análisis que hicimos anteriormente, y también necesitamos aplicar un producto cruz, el cual nos va a dar la velocidad, una relación de velocidad angular de C igual que se desarrolla en el eje Y, que en el eje de las X. Entonces esta operación nos va a dar una segunda ecuación en la cual tendremos las mismas incógnitas, que es la velocidad angular de C y la velocidad del punto C. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Emma, que nos explicará cómo relacionar estas ecuaciones para terminar de resolver el problema. Hola, mi nombre es Emanuel y pues vamos a continuar resolviendo este primer ejercicio. Para ello nos quedamos en el cuarto paso, el cual nos dice relacionar las dos ecuaciones obtenidas para obtener el valor de la velocidad de C.
Bien, anteriormente ya habíamos sacado dos ecuaciones que son las que se muestran del lado izquierdo. Son de la velocidad angular con respecto a la distancia 1, que es igual a 0.6 menos velocidad de c sobre 0.09. Y la segunda ecuación de la velocidad angular con respecto a la distancia 2 es igual a menos 0.8 menos velocidad de c sobre menos 0.15. Estas ecuaciones que obtuvimos haciendo un poquito de memoria y usando álgebra, por el método de igualación nos van a quedar como se muestra en el lado derecho. Como vemos, pues nuestra incógnita va a ser la velocidad de c, que es la que vamos a despejar. El engrane A de 30 engranes planetarios rota en sentido negativo con una velocidad de 8 radianes sobre segundo. Calcule las velocidades del engrane B y del brazo AB. Observe que el engrane externo C es estacionario. Analizando el diagrama, podemos observar que entre el punto de contacto entre el engrane C o el engrane exterior y el engrane B se va a dar una velocidad de C, y entre el punto de contacto entre el engrane B y el engrane de A nos va a también dar una velocidad de A, porque también debemos de conocer la velocidad de B, pero la velocidad de C y la velocidad de A van a afectar para poder o van a contribuir para poder determinar la velocidad de B, de forma que debemos de analizar qué pasa en cada engrane para poder así entender y poder sacar la velocidad de B. Un poquito analizando cada engrane, podemos observar que en el engrane de A, este va a tener una velocidad de A que está dada por la velocidad angular de A por el radio de A, valores que nos otorga el problema. Y analizando el engrane de BC o el engrane C, que es el engrane exterior, nosotros podemos entender que como va a ser estacionario, no posee ninguna velocidad angular. Independientemente de que conozcamos la distancia o el radio de este engrane, lo vamos a entender que la velocidad de C va a ser igual a 0. Dato muy importante para el siguiente paso. Ahora, si nosotros observamos el engrane de B, podemos entender que va a haber dos velocidades las cuales van a interactuar con él. La velocidad de C, que es igual a 0, de acuerdo al análisis que ya hicimos, y la velocidad de A, de acuerdo a los valores que nos otorga el problema para poderlo obtener. De forma que estas dos velocidades se van a encontrar a la misma distancia porque están a la distancia del radio del engrane B. Ahora, si analizamos el engrane B, podemos observar que la velocidad de C es igual a 0, una vez que en el paso anterior nosotros explicamos que de acuerdo a que el engrane C externo es estacionario, pues evidentemente no tiene ninguna velocidad angular, por lo tanto independientemente del radio, pues la velocidad de C va a ser igual a la velocidad angular de C por el radio, pero C es 0 y 0 por el radio que sea, pues es 0. Ahora, tenemos que la velocidad de A está en el punto de contacto entre el engrane B y el engrane A, pero no conocemos la velocidad de B. ¿Qué sucede si nosotros trazamos una línea desde el punto de la velocidad de C hacia el punto de la velocidad de A? Bueno, si nosotros trazamos esa línea y ahora nosotros también marcamos la velocidad de B que no conocemos, va a llegar en un punto en el que la línea entre BC y BA y la línea o el vector que se va a formar ahí debido a la velocidad saliente de la velocidad de B se van a cruzar, y en ese punto va a ser la distancia o la magnitud de la velocidad de B. Pero nosotros también tenemos que marcar una línea perpendicular a la velocidad de C hacia la velocidad de A, y esa distancia es de 2 veces R, porque la velocidad de C hacia la velocidad de B es una R y la velocidad entre la velocidad de B y la velocidad de A es otra R. Ya entendiendo esto, nosotros observamos que se forma un triángulo. Entonces, a partir del teorema de Tales, que se va a aplicar más adelante, nosotros vamos a poder determinar las funciones, la proporción trigonométrica para poder obtener la velocidad de B. Pero realmente no conocemos la velocidad de A, porque el problema no nos dice expresamente esta velocidad, pero sí la podemos obtener en base a la fórmula o en base a los datos que tenemos de la velocidad de A, que es tanto la velocidad angular de A como el radio de A, y sabemos que la velocidad angular de A es de igual a 8 radianes sobre segundo, por el radio de A, que está compuesto de 0.03 metros, lo que nos da que la velocidad de A es igual al 24 metros sobre segundo, y tenemos la velocidad de B, la cual no conocemos expresamente y tampoco conocemos bien la velocidad angular de B, pero sí conocemos el radio, valor muy importante que nos va a servir a la proporción trigonométrica que vamos a sacar más adelante.
A continuación, utilizando el teorema de triángulos semejantes, podemos formar nuestra ecuación, pues podemos recordar que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. En este caso, nos queda una ecuación de 0.024 sobre 0.048 que corresponden a la perpendicular que formamos, que es igual a la velocidad de b sobre 0.24, que pues corresponde a la velocidad de b y a la velocidad de a, solo que después de haber hecho la conversión, ya que nos daba en el problema en radianes sobre segundo. A continuación despejamos nuestra incógnita, que nos queda como que la velocidad de b es igual a 0.024 por 0.24 y todo eso dividido entre 0.048, y después de realizar nuestra operación el resultado queda que la velocidad de b es igual a 0.12 metros sobre segundo. Bueno, nosotros ya tenemos la velocidad de b, ahora simplemente falta despejar la velocidad angular de b, pero sabemos que esta se puede despejar de la fórmula de la velocidad de b igual a la velocidad angular de b por el radio de b. Si nosotros despejamos la velocidad angular de b, nos queda que es la velocidad de b que nosotros acabamos de encontrar entre el radio de b. Entonces, ya sustituyendo los valores, nos queda 0.12 metros sobre segundo entre 0.024 metros, lo que nos da un resultado de 5 radianes sobre segundo. De esta forma nosotros obtenemos la velocidad angular de b, que es un dato que nos pide el problema encontrar. Aquí para nuestra siguiente parte tenemos que recordar que la velocidad del brazo es igual a la velocidad angular del brazo por el radio del brazo. También hay que observar, dado nuestro engranaje planetario, que la velocidad del brazo va a ser la misma que la velocidad en el engrane B. Y por la naturaleza del problema, lo que nos plantea y los datos que ya conocemos, sabemos que lo que queremos despejar es la velocidad angular del brazo, que nos queda como que la velocidad angular del brazo es igual a la velocidad del brazo sobre el radio del brazo. Pasando estas incógnitas y literales a números, nos queda como que la velocidad angular del brazo es igual a 0.12, que es lo que, como mencionamos, corresponde a la velocidad del brazo, sobre, en este caso es 0.03 más 0.024, que corresponde a la suma de la distancia de lo que es el radio del engrane A, del centro a donde acaba el engrane A, más la parte del final del engrane B hasta el centro del engrane B. Entonces por eso hay que realizar esa sumatoria, que es donde se conecta el brazo que estamos analizando. Y después de realizar esta operación nos da un resultado de que la velocidad angular del brazo corresponde a 2.2222 radianes sobre segundo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Aquí les voy a presentar el problema número 3. Pero hay una aclaración que debo hacer, la anterior presentación hicimos inconscientemente la resolución de este problema por el método de centros instantáneos de rotación. Y para compensarlo en esta presentación, lo haremos por cálculo vectorial, para que no haya dudas. Bien, el problema nos plantea: cuando la barra articulada está en la posición que se indica, la barra AB rota en sentido positivo a 16 radianes. Tenemos que obtener la velocidad del collar deslizante C en esa posición, y aquí tenemos nuestro dibujo. Bien, resolviendo, aplicamos nuestro movimiento general. Primero debemos identificar las velocidades y los movimientos que tiene cada punto, A, B y C. Bien, aquí tenemos el punto A, que en este caso es fijo, pero tiene una rotación, una velocidad angular de 16 radianes sobre segundo. Y nuestro collar,
que es el punto C, que es el que vamos a calcular su velocidad. Bien, tenemos que dibujar las reacciones que tiene cada punto con respecto a. Entonces, A gira en movimiento antihorario, tiene una rotación en movimiento antihorario, lo que quiere decir que nuestra velocidad angular va a ser positiva, que son 16 radianes sobre segundo. Y la reacción que va a tener el punto B con A va a ser en esta dirección, en esta inclinación. Esta va a ser nuestra velocidad en B. Bueno, hay que calcularla. Y ahora el punto C va a tener una reacción conforme a la velocidad en B. Y como este está sujeto, es un collar, por así decirlo, no va a tener los movimientos hacia los lados, sino va a tener un movimiento en el eje de la Y, y conforme a punto B, su movimiento va a ser hacia arriba. Y esta flecha nos indica que es la velocidad en C. Bien. Bueno, una vez ya teniendo nuestro diagrama, empezamos a dibujar nuestros triángulos que nos van a servir para apoyarnos y sacar los ángulos que requerimos para la resolución de ese problema. Tenemos que sacar el ángulo alfa, que está aquí. Y tenemos nuestra fórmula, que es el 12 por el coseno de 30 grados, es esta inclinación, más 18 por el coseno del ángulo, es este ángulo que requerimos, igual a 20. Y estas 20 pulgadas son estas de aquí. Bien, realizando nuestras operaciones y despejes, vamos a tener que nuestro ángulo alfa va a ser igual a 57.74 grados. Ya obteniendo esto, hay que obtener los radios, que son el radio de B sobre A y el radio de C sobre B. Tenemos que el radio de B sobre A es igual a el coseno, 12 por el coseno de 30 grados y, que está en el eje de las X, y el seno de 12 por el seno de 30 grados en J, por esta inclinación. Aquí tenemos nuestro seno, que es el J, el Y, y aquí tenemos en coseno. Resolviendo estas operaciones, tenemos que el radio de BA es igual a 10.3923 y más 6J. Está nuestro primer radio. Luego vamos a sacar el radio de C sobre B. Aquí tenemos, como ya habíamos calculado nuestro ángulo, tenemos que es 18 por el coseno de 57.74 grados y menos 18 por el seno de 57.74 grados en J. Resolvemos nuestras operaciones y tenemos que el radio de C sobre B es igual a 9.6077 más 15.2214 J. Continuando con la explicación y recordando nuestra fórmula del centro de rotación instantáneo, para obtener la velocidad en el punto B, realizamos la sumatoria de la velocidad en A más la velocidad relativa de B con respecto de A. En este caso, al ser el punto A una posición fija en el plano, su velocidad será nula. Por lo tanto, la velocidad relativa de B con respecto a A es equivalente a efectuar el producto cruz de la velocidad angular AB con el radio BA. Resolviendo nos queda que el vector de la velocidad de B es igual a menos 96 en I y de 166.24 en J. Finalmente, operando para obtener la velocidad en C, volvemos a sumar la velocidad en el punto B más la velocidad relativa de C con respecto de B. En este caso, las componentes de la velocidad de B ya las obtuvimos previamente, por lo que restaría encontrar las de la velocidad relativa de C con respecto de B. Sustrayendo en ambas partes del eje X y despejando a la velocidad angular,
nos quedaría que la velocidad angular de CB sería igual a 6.30 radianes sobre segundo. Para su componente en Y sustituimos el valor obtenido de la velocidad angular BC por la componente de J. Finalmente, sumamos el vector J de la velocidad B y de este modo concluimos que el resultado de la velocidad del collarín en el punto C es de 226.835 pulgadas sobre segundo. Y bueno, ahora resolveremos nuestro último problema, el cual nos plantea: si la manivela AB gira con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, determina la velocidad del centro O del engrane en el instante que se muestra. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es desprender nuestro mecanismo en 3 elementos, los cuales vamos a ir analizando los siguientes pasos. Como primer paso, lo que vamos a hacer es analizar la manivela, porque ahí es donde tenemos nuestro dato conocido, que es la velocidad angular de A. Entonces, utilizando la ecuación de la velocidad angular, vamos a tener que despejar la velocidad de B, el cual nos va a dar que la velocidad de B es igual a 6 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular de A, por la distancia desde A hasta B, que es de 0.4 metros, lo cual nos va a dar un valor de 2.4 metros por segundo. Y bueno, ahora como segundo paso vamos a analizar el engrane. Sabiendo que la cremallera donde se encuentra es estacionaria, podemos determinar que el punto de contacto entre el engrane y la cremallera es el centro de rotación instantáneo. Ahora, con los radios conocidos podemos establecer las distancias entre el centro de rotación y los puntos de interés, que en este caso son el punto C y el centro O. Sabiendo que la velocidad angular será igual para ambos puntos, podemos establecer una relación que al simplificarse nos va a dar la ecuación número 1 que tenemos aquí mostrada. Y bueno, ahora y ahora con los datos que hemos obtenido, podemos analizar nuestro tercer elemento, que es el brazo BC. En este caso, para localizar el centro de rotación instantáneo, lo que necesitamos hacer es trazar dos líneas perpendiculares a las velocidades de cada punto. Entonces, donde se intersecten estas dos líneas, vamos a tener nuestro centro de rotación instantáneo. Y en este caso, para resolver el ejercicio, necesitamos esas distancias entre los puntos y el centro de rotación. Entonces, basta con operar identidades trigonométricas para saber estos datos. En el caso de la distancia entre el punto B y el centro de rotación, basta con utilizar la función del coseno, que es, como sabemos, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y basta con despejar el radio que queremos conocer para tener que la distancia será igual a 1.2 metros. Y ahora, para el caso de la distancia entre el punto C y el centro de rotación, podemos utilizar la función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el ángulo que estamos usando es de 60 grados, y despejando el radio, la distancia entre el punto C y el centro de rotación, podemos saber que este valor es de 1.039 metros. Ahora debemos determinar la velocidad angular de B conociendo el valor del radio de B respecto al centro de rotación. Y para esto nosotros observamos que tenemos la fórmula de la velocidad de B es igual a la velocidad angular de B por el radio de B respecto al punto del centro de rotación. Pero nosotros lo que queremos conocer es la velocidad angular de B. Entonces simplemente hacemos un despeje y obtenemos que la velocidad angular de B es igual a la velocidad de B entre el radio de B respecto al centro de rotación. Ahora, nosotros tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad angular de C. Pero esto, ¿por qué se da? Bueno, si observamos bien el diagrama en el cual nosotros ubicamos el centro de rotación, del cual sale perpendicular a la velocidad de B y a la velocidad de C, podemos observar que estos se tocan en el punto CI. En este punto, exactamente respecto a la velocidad de C, observamos que también tiene una velocidad angular en el mismo sentido de la velocidad de C. Y esto se debe a que, como en dichas radios de B respecto a CI, o sea, el centro de posición, y el radio de C respecto al centro de posición están igual a 90 grados y se encuentran justamente en ese punto, nos indica que la velocidad angular en
de forma que nosotros podemos usar la velocidad angular de B igualmente con la velocidad angular de C, es decir, que ocupan el mismo valor, y al sustituirlo en la velocidad de C, que es igual a la velocidad angular de C por el radio de C respecto al centro de posición de C, nosotros podemos sustituir la velocidad angular de B en esto, que es 2 radianes sobre segundo, y el radio de C respecto al centro de rotación es de 1.039 metros, lo que nos da un resultado de la velocidad de C es igual a 2.078 metros sobre segundo. Ahora tenemos que determinar la velocidad de O, es decir, la velocidad de O, la cual se encuentra en el centro del engrane. Para esto nosotros observamos de nuevamente el triángulo de las proporciones que mi compañera previamente ya realizó para poder obtener una fórmula, la cual nos indica que la velocidad de C igual a 2 veces la velocidad en el punto O. Esa velocidad en el punto O, una vez despejada, tenemos que es igual a la velocidad de C entre 2. Esa velocidad de C la encontramos en el paso anterior, de acuerdo a las velocidades angulares que obtuvimos y a los radios del punto B respecto al centro de rotación y del punto C al centro de rotación. Nosotros obtuvimos que la velocidad de C es igual a 2.078 metros sobre segundo. Esto quiere decir que nosotros podemos incluir este dato en esta ecuación para poder despejar o obtener el valor de la velocidad en el punto O, y entonces la velocidad en el punto O va a ser igual a 2.078 entre 2 va a ser a 1.04 metros sobre segundo. Es decir, el resultado que estamos queriendo obtener de la velocidad en el punto O va a ser igual a 1.04 metros sobre segundo. De esta manera nosotros estaríamos finalizando el ejercicio.